Java. Bien, ya les había comentado en el video tutorial anterior que vamos a trabajar ahora para desplegar nuestra información y para pedir que el usuario ingrese datos, vamos a utilizar métodos gráficos. Sí, el JTextArea, el JScrollPaint, sí, el método append de la clase JTextArea, sí, para poder desplegar también dentro de un ShowMeshDialog. Y también estamos utilizando el ShowInputDialog para pedir información de forma gráfica al usuario. Bien, las estructuras repetitivas las utilizamos siempre que un conjunto de instrucciones se repita varias veces. Tenemos tres estructuras, que es el for, el while y el do while. La sintaxis del ciclo for, ¿sí? Cuando son controlados por una variable, ¿sí? Y este tipo de ciclos generalmente se utiliza cuando sabemos cuántas veces se repite una serie de instrucciones. ¿Sí? El ejercicio nos va a decir, son 50 estudiantes, son 20 calificaciones, y nos dice el número que se va a repetir. Cuando sabemos el número, generalmente se utiliza este ciclo for. ¿Sí? Los otros ciclos se pueden utilizar también, el while y el do while, pero bueno, este ciclo se utiliza principalmente en esos casos. Tenemos un valor inicial, punto separado por punto y coma, una prueba o condición separada por punto y coma y una actualización, que sería un incremento o decremento. Todo lo que esté dentro de las llaves va a formar nuestro cuerpo del ciclo. Todo lo que no esté dentro de las llaves únicamente se va a hacer una vez. Si queremos que se repita las veces que esta condición sea verdadera, se debe de poner dentro de las llaves. Ok, tenemos dos formas de trabajar el ciclo for. Cuando solamente hay una instrucción, en este primer caso, el for únicamente realizaría la instrucción 2. Las demás instrucciones, la 1 y la instrucción 3, solamente se hacen una vez, pero la instrucción 2 se haría el número de veces que esta condición de término sea verdadera. Si queremos que un grupo de instrucciones se repitan mientras el ciclo se esté ejecutando, entonces tenemos que ponerlo entre llaves. Algo muy importante que les había comentado en el video tutorial anterior, debemos tener mucho cuidado con esta condición, porque pueden pasar dos cosas: que nunca se realice el cuerpo del ciclo, o, si está mal planteada, que se vaya a un ciclo infinito. Bien, dentro de los ciclos controlados por una variable, tenemos contadores y acumuladores. ¿Sí? Los contadores y los acumuladores son variables que nos van a ayudar, en este caso los contadores, a ir contando, a hacer conteos, ¿sí? De cuántas veces se está realizando cierta instrucción o cierta condición. Los acumuladores nos van a ayudar para que se vaya acumulando, para que se vaya almacenando información dentro de esta variable. ¿Sí? Estos contadores y acumuladores se pueden utilizar en cualquier ciclo, ya sea for, while o do while. Los contadores se incrementan generalmente en un valor constante, o se decrementan en un valor constante. Si hablamos de incremento, entonces es una suma. Si hablamos de decremento, es una resta. Un acumulador, tenemos un sumador. Así que en el video tutorial anterior fuimos sumando los nombres, o acumulando, concatenando en el caso de los nombres, porque son cadenas, y realizamos algo parecido a esta fórmula. Si suma es igual a suma más un valor variable. El valor variable en el video tutorial anterior eran los nombres, pero también podemos ir restando un valor variable. Un multiplicador lo vamos a utilizar cuando queremos almacenar multiplicaciones dentro de él, y generalmente se va a inicializar en 1, porque si lo inicializamos en 0, cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. En el caso del video tutorial anterior de los nombres, aquí lo que hicimos fue la variable inicializarla a un valor nulo, es como si lo hubiéramos inicializado a 0. Ok, el ejercicio 2 dice que vamos a desarrollar un programa en Java que calcule el factorial de un número. Sí, el factorial de un número, o el factorial, es un concepto que se usa mucho en lo que es probabilidad estadística. Bien, aquí yo ya me adelanté un poquito en nuestro análisis. ¿Qué es lo que necesitamos de entrada? Bueno, el número que queremos sacar factorial. ¿Qué vamos a dar como salida? El factorial de ese número. Nuestro proceso. El factorial de un número se calcula de esta forma. Tenemos, por ejemplo, si queremos sacar el factorial de 5, se pueden hacer de dos formas: 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Que esta, bueno, la forma, vamos a llamar así, correcta en que se debe de calcular un factorial. Pero por la ley, donde dice que el orden de los factores no altera el producto, sí podemos también hacerlo de esta forma: 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Vamos a tomar esta forma, que considero que es un poquito a lo mejor más fácil de entender. Cuando trabajamos con ciclos, sí, en general hay que hacernos dos preguntas: ¿qué es lo que se repite? Sí, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta pregunta? ¿Qué se repite? Y otra muy importante: ¿cuántas veces se repite o hasta cuándo se repite? ¿Sí? Esas dos preguntas hay que plantearlas siempre que estamos trabajando con ciclos. ¿Qué es lo que quiero que se repita? ¿Qué es lo que va a ir dentro del cuerpo del ciclo? ¿Y cuántas veces o hasta cuándo se va a repetir? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar la pauta para que mi ciclo termine? Ok, entonces, ¿qué se repite? Pues vemos aquí que es una multiplicación. Multiplicar 1 por 2 y el resultado por 3 y el resultado por 4 y luego por 5.
¿Cuántas veces se va a repetir? Si vemos aquí es 1, 2, 3, 4, es decir, n-1. Bien, utilizando el ciclo for, vamos a plantearlo de esta forma. Tengo un multiplicador donde se va a ir acumulando esta multiplicación porque tengo que ir guardando la multiplicación de 1 por 2 y luego multiplicarlo por 3 y luego ese resultado multiplicarlo por 4 y ese resultado multiplicarlo por 5. Bien, entonces voy a utilizar una variable que se llama f y mi ciclo va a comenzar en 2. ¿Por qué? Porque f ya es 1, que sería este 1. Y ahora sí, a partir de 2, que es este de aquí, voy a empezar a recorrer y van a ser 4. Entonces va a ir de 2 hasta 5, mi condición. Mientras i, aquí faltó i, sea menor o igual que n, o sea que 5 en este ejemplo, en el caso de que n sea igual a 5. Y se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Por qué? Porque va a ser 2, luego 3, 4 y hasta 5. Y la multiplicación se va a ir guardando en f. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Bien, vamos a colocar, vamos a editar texto. Por ejemplo, f vale 1 y vale 2 la primera vez. Cuando entra dice que f va a ser igual a f, que es 1 por 2. Y se va a guardar en f, por lo tanto f va a tener el valor de 2. La segunda vez f ahora vale 2, pero i se incrementa y ahora vale 3. Y dice que f es igual a f, que vale 2, por i, que vale 3. Y se guarda en f, 2 por 3, 6. Sí, la siguiente vez f vale 6 e i vale 4. Se incrementa en 1. Y dice que f va a ser igual a 6 por i, que vale 4. Y el resultado se va a guardar en f. La siguiente vez f va a valer 24 y va a valer 5 y f va a tener el valor de 120. Sí, después i vale 6, se incrementa i y vale 6, pero cuando i vale 6 esta condición ya no se cumple porque 6 no es menor o igual que n. En el caso de que n sea 5 ya no se cumple, por lo tanto ahí termina y f tiene el valor de 120. Y si checamos es 1 por 2, que es esta primera, luego el resultado se multiplica por 3, aquí está, luego el resultado se multiplica por 4 y luego el resultado se multiplica por 5. Aquí faltó por 5. Aquí. F es igual a 24 por 5. Ahí está. Si ahora f vale 120, cuando i se incrementa, esto ya no se cumple. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, que es 2, 3, 4 y 5, y se va multiplicando, ¿sí? 1 por 2, que es la primera vez, por eso a f se le asigna el valor de 1, e i comienza en 2, para hacer la primera multiplicación, que es 1 por 2. Bien, vamos a hacer nuestra solución, vamos a crear nuestro paquete que se llama, vamos a poner factorial. Vamos a tener una clase que se llama Calcula Factorial. Calcula Factorial, vamos a tener un atributo que va a ser el número, va a ser de tipo privado, va a ser un entero, num. Vamos a utilizar aquí otro atributo que va a ser de tipo long y va a ser precisamente f. Ok. Bien, entonces ya tenemos los atributos que necesitamos. Vamos a poner nuestros métodos. Vamos a utilizar los métodos getter y setter, ¿sí? De num, y de f únicamente vamos a utilizar un set. Ok, vamos a utilizar también un método para realizar el cálculo del factorial y va a ser de tipo privado, va a regresar un valor largo, entero largo, y le vamos a llamar fact, el cual va a recibir un número de tipo entero. Vamos a utilizar otro método que se llama getFactorial, que también va a ser
un valor de tipo, que va a regresar un valor de tipo entero largo, y le vamos a llamar get factorial. Sí, y este no va a recibir ningún valor, y serían todos los métodos que vamos a trabajar dentro de esta clase. Ok, vamos a tener también nuestra clase principal main, ¿sí? Donde vamos a mandarle aquí a este método fac un número para que se calcule el factorial de ese número, y en getFactorial podamos recuperarlo. Bien, entonces vamos a crear nuestra aplicación. Abrimos NetBeans, vamos a File, New Project, vamos a Java Application, le damos en Next, y entonces nuestro paquete se llama factorial. Tenemos, recuerden, se crea una carpeta con nuestro proyecto. Tenemos que se crea la clase principal, pero vamos a cambiarle aquí, en lugar del nombre que tenía, le ponemos main o principal. Recuerden, es el nombre que ustedes le quieran dar, solamente es para identificar que ahí está el método principal main. Le damos finalizar, se crea nuestra clase con el método principal main. Vamos a nuestro paquete que se llama factorial, vamos a darle una nueva clase. Esa nueva clase se va a llamar calcfac, calcula factorial, forma parte del proyecto factorial. Dentro del paquete factorial le damos finalizar, y vamos a poner nuestros dos atributos que teníamos, que son de tipo privado. Uno es de tipo entero, que es num, y otro es de tipo, bueno, de acceso privado, pero es long, que es f. Teníamos también, vamos a crear un método constructor. Recuerden, debe ser público, no regresa ningún tipo de valor, se llama igual que la clase, en este caso es calfac. Vamos a inicializar nuestros atributos. A num vamos a poner en 0, y a f lo vamos a poner en 1. Si recuerden que f va a ser nuestro multiplicador, entonces vamos a poner nuestros getter y setters del número solamente, de num. Entonces, insertar código, getters and setters solamente de num, y vamos a generar. Ok, bien, después vamos a crear nuestros métodos que habíamos dicho, que es el de longFac y el de longGetFactorial. Ok, los copiamos y vamos a crearlos acá. Ok, aquí tenemos que poner una variable, puede ser cualquiera. Vamos a llave que abre, llave que cierra, igual acá, llave que abre, llave que cierra. Y aquí lo que vamos a hacer es, sí, aquí es donde vamos a calcular del número que le pasemos, vamos a calcular nuestro factorial. Sí, por acá teníamos el ciclo, aquí está. Vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Sí, aquí nada más hay que declarar nuestra variable y aquí en lugar de n pues va a ser x. Sí, esta x, que es nuestro límite, es la que va a decir hasta cuándo va a terminar nuestro ciclo. Ok, y vamos a regresar el valor de f. Entonces aquí return f. Y finalmente aquí lo que vamos a hacer es únicamente, cuando llamemos a este método, vamos a regresar un valor de tipo long, y vamos a llamar a este método fac con nuestro atributo num. Ok, y ya hemos terminado lo que son los métodos dentro de nuestra clase base, que es calcula factorial. Bien, vamos a ahora ir a nuestra clase principal main, y vamos a utilizar la forma gráfica de pedir datos y de mostrar datos. Entonces vamos a importar javax, el paquete javax.swing y a ver, aquí me puso algo que no va, punto asterisco y punto y coma al final. Ok, bien, y vamos a crear nuestros objetos. Ahora sí, creamos el objeto de la clase calfac. Vamos a ponerle aquí factorial 1, va a ser a new calfac. Ok, aquí falta la T.
Bien, vamos a declarar una variable que es el número que vamos a pedir, coma, y vamos a pedir el número. Entonces n es igual a, recuerden que tenemos que convertir con el método estático para convertir la cadena a un valor numérico. En este caso es integer parse int, y lo que vamos a poner aquí es un jOptionPaint punto jOption punto show input dialog, y aquí vamos a poner ingresa el número para calcular factorial, ok, y punto y coma al final. Ok, diálogo, ahí está. Bien, ya que tenemos el número, vamos a llamar a nuestro objeto factorial. Factorial 1. Ok, entonces llamamos factorial 1. Punto, y vamos a poner el set num para pasarle el valor a num. Y después vamos a desplegar en un meshix dialog el resultado. Sí, de la siguiente forma, vamos a poner un jOptionPaint punto show punto show meshix dialog, vamos a ponerle null, y aquí vamos a desplegar lo siguiente. Dice el factorial de, vamos a concatenar y vamos a poner factorial 1.getNum, vamos a recuperar el número que se le pasó, es, y vamos a concatenar y vamos a traer el factorial, aquí faltó concatenar, que es nuestro objeto factorial 1. Y vamos a traernos a ver, por aquí hay un, ok, aquí tenemos que llamar a este método, pero como lo creamos privado no lo podemos utilizar, entonces tiene que ser público. Sí, public, este sí es privado porque únicamente se va a ejecutar aquí dentro de la clase. Sí, estamos hablando nuevamente del concepto de encapsulamiento. Si se dan cuenta ahorita ya va a aparecer acá en el método principal main. Sí, vamos a checar, punto, y hasta aquí get factorial. Sí, no aparecía porque estaba de forma privada, es decir, solamente se podía visualizar o se puede visualizar dentro de la clase, pero ahorita ya lo pusimos como público y ya lo vamos a utilizar. Bien, entonces ya ahora sí está el jOptionPaint show message dialog para poder desplegar la información, y vamos a ejecutar. Ok, dice ingresa el número. Recuerden, ingresa el número es esta línea que tenemos aquí. Lo que estamos haciendo es, este cuadrito es una caja de texto, entonces lo que se escribe es texto, por lo tanto necesitamos convertirlo a un valor numérico, y lo hacemos con este método estático para poder convertir lo que se escriba a un valor numérico y se le asigne a la variable n, que es de tipo entero. Y vamos a probar el que habíamos hecho de 5, y ahora sí, el factorial de 5 es 120. Bien, aquí nada más un espacio y ya está. Sí, vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a ingresar el valor de 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Este 6 se le asigna a n. Se llama a el método setNum del objeto factorial, que es de la clase calfac. Entonces, este 6 se le asigna a num, ¿sí? Con setNum. Aquí se le pasa num 6 y num tiene 6. Después, ¿qué hacemos? Llamamos al método getFactorial, que es el público, ¿sí? Que lo cambiamos porque si no, no se puede visualizar. Y ese num que es 6 se llama a fac. Si dice que return, lo que le regrese a fac num, entonces 6, y viene y llama a fac num. Ese 6 se le pasa a x, y entonces va a ser x es 6. Por lo tanto va a ser de 2 hasta 6 y va a ir multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Cuando termina el ciclo, el resultado se regresa en f acá. ¿Sí? Y ese resultado es el que se va a regresar, ¿sí?, a nuestro método
get factorial y se va a desplegar dentro del JOption Plane. Ok, entonces lo ejecutamos y nos dice el factorial de 6 es 170. Ok, y bueno, podemos seguir probando. Por ejemplo, el de 9, el factorial de 9 es... Ok, bien, entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado, sí, pero sí es muy importante que siempre hagamos esta parte de análisis para ver qué es lo que queremos que esté dentro de nuestro ciclo y cuántas veces o hasta cuándo va a estar. Podemos hacer una prueba de escritorio asignando valores de forma aleatoria o arbitraria para ver si realmente está haciendo lo que nosotros queremos. Después, pues tener nuestro paquete, nuestras clases que vamos a utilizar, nuestros métodos, los atributos. Bien, entonces nuevamente si requieren la presentación, si requieren el código, lo pueden comentar y con mucho gusto se los pongo para que lo puedan descargar. Bien, en el siguiente tutorial vamos a trabajar ya con lo que son los ciclos while y do while. Bueno, en los siguientes el while y ya después el ciclo do while. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.